Compañeros, compañeras, camaradas, bienvenidas todas y todos a un nuevo debate del PCPE. Hoy hablamos de fascismo y antifascismo de clase. Para poder llevar a cabo este debate, hoy contamos con tres camaradas de amplia experiencia militante. En primer lugar, tenemos a Tatiana Delgado, responsable de la Secretaría Feminista del PCPE. Bienvenida, Tatiana. Gracias por invitarme. También contamos hoy con Ginés Saura, que es responsable de Memoria Histórica y República nuestro partido en el País Valenciano. Buenas noches, muchas gracias. Y por último con Gabriel Ares, que es miembro de la Secretaría de Memoria Histórica y Lucha Republicana del PCP. Bienvenido, Gabriel. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, pues sin más preámbulos, si os parece, pues entramos en harina. Eh, Vamos a ver, actualmente viviendo una serie de eventos sociales, por llamarlo de alguna forma, que nos hacen pensar a algunas personas que se puede estar dando un proceso ahora mismo de cierta radicalización en sectores que anteriormente pues podrían estar en posiciones más moderadas dentro de la derecha y derecha extrema y que pueden estar evolucionando hacia una extrema derecha. Eh, Gabriel, por empezar contigo, ¿podemos estar hablando de un proceso de fascistización de la sociedad actual, al menos en nuestro país? Pues mira, yo creo que sí. Porque antes de nada, lo que tenemos que entender es que entre lo que nosotros denominamos democracia, que es la democracia burguesa, la forma democrática de la dictadura del capital, y el fascismo, son dos puntos entre los cuales media una serie de gradados bastante indefinidos, a veces son muy ambiguos, pero son dos formas distintas de una misma entidad económica, que es la dictadura del capital. Si nosotros nos ceñimos a la definición que se dio tradicionalmente en el movimiento comunista, el fascismo sería la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero. Si estudiamos la sociedad actual, concretamente la sociedad aquí en el Estado español, podemos ver algunos de esos elementos terroristas, reaccionarios y chauvinistas, y por lo tanto sí podemos hablar de fascistización. Que hablar de fascistización no significa entender el Estado español como un gobierno fascista. Yo eso no lo comparto. Hablamos de fascistización cuando hay un contagio de esos regímenes fascistas dentro de los marcos que deja la democracia burguesa. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues claro, hablamos de fascistización. mm, Has dado una definición, la definición clásica del movimiento comunista de lo que es el fascismo, Gabriel. Eh, pero bueno, ha pasado mucho tiempo desde que surgieron los primeros movimientos fascistas y cabría hablar de un fascismo quizá clásico y de nuevas formas que pueda adoptar ese movimiento o eh, esas formas políticas que adopta los sectores más chauvinistas y radicales del capital financiero. ¿Qué diferencias y qué similitudes encontramos entre los movimientos clásicos, por llamarlo de alguna forma, y las formas que podemos ver hoy en día? Ginés, ¿qué opinas sobre este tema? Sí, bueno, en líneas generales la argumentación viene a ser casi la misma, ¿no? El sujeto, primero la creación de un enemigo común, ¿no? Hay que crear ese enemigo, ¿no? Y ese enemigo, pues como bien sabéis, ya el neofascismo, o sea, el fascismo, en el momento que la República Española triunfa, pues el fascismo ya empieza a actuar, sobre todo los monárquicos, que aunque sea es crear ese enemigo, ¿no? La bolchevicia, o sea, una república a las órdenes de Moscú, la conjugación, o sea, judeo-masónica, y te van creando ese enemigo común. Que luego al final, bueno, ese enemigo común, pues es lo que se está creando ahora en la etapa
sea, en la etapa actual, ¿no? Del fascismo actual. Pero es que en el caso de España del Estado español es muy diferente, ¿no? Porque cuando aquí tenemos un proceso en la cual la extrema derecha, el fascismo siempre está ligado al franquismo. Incluso hasta la transición se ha estado ligado al franquismo, ¿no? Que no es lo que pasó en movimientos, o sea, en países que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando emerge el fascismo en Europa, los años ya 60, los movimientos fascistas, pues ahí encontramos, o sea, es otro proceso, ¿no? Porque emergen dentro de unos países como Alemania, Inglaterra, eh, y Francia, ¿no? Donde realmente empiezan a resurgir dentro de esos sistemas democrático-burgueses. En España no, en España siempre ha estado vinculado al régimen pues, franquista. Y de hecho, ese fascismo, los grupos paramilitares y fascistas, en España los está creando el propio Estado fascista, o sea, el propio Estado fascista del franquismo. Pero es que en la transición, pues se siguen creando, porque no termina con el franquismo, en la transición, esos elementos del franquismo que siguen en este proceso de democratización, entre comillas, pues siguen, que mantienen los aparatos del Estado, siguen creando las organizaciones fascistas, ¿no? Porque todas tienen en común, o sea, vamos a ver, ahí tenemos ya la batalla anti-ETA, el Batallón Vasco Español, los GAL, los grupos, la AAA, son nombres, pero nombres que salen de un Estado. O sea, es el mismo Estado el que está generando ese movimiento, ¿no? Esos grupos. Entonces, claro, yo creo que el fascismo en España no se fue nunca. Yo creo que el fascismo en España se siguió manteniendo en la transición, se siguió manteniendo en la jefatura del Estado, se siguió manteniendo en la policía. Y de hecho, yo pienso que no es que decir, está resurgiendo el fascismo, no, yo creo que en la transición y después el fascismo siempre ha estado presente. O sea, el fascismo es el que hace esa transición española, ese fascismo más adaptado y tal, pero es el que hace la transición española. Y yo pienso que el fascismo sí sigue estando presente, o sea, sigue estando presente con esta nueva modalidad que si nos ponemos a enumerar multitud de grupos, pero vamos a los orígenes, ¿no? Porque podemos aquí enumerar un montón de organizaciones fascistas, ¿no? Democracia Nacional, por un lado, los tal, pero el origen viene y la financiación de gente ligada al franquismo. Entonces, es esa gente ligada al franquismo quien genera esos movimientos neofascistas de hoy en día. Bien, Tatiana, vamos contigo. Bueno, estamos viendo que si hay un proceso de fascistización en la sociedad, hay sectores que se están radicalizando y probablemente cuando hablamos de sectores habrá que hablar de sectores de la clase obrera, en los que está calando en este discurso cada vez más radical y, bueno, más escorado hacia el extremo derecho, ¿no? del espectro político. Se está señalando una serie de enemigos. Las feministas destrozan el país, los inmigrantes nos roban el trabajo y al mismo tiempo viven de la ayuda. La ocupación, como salgas a comprar la leche, te van a ocupar el piso. ¿Por qué está calando también este discurso entre la clase obrera? ¿Y cómo analizas tú el que esos sean los, digamos, enemigos principales a los que se marca con el dedo? Bueno, antes de abordar ese tema, yo quiero polemizar un poco con las intervenciones anteriores, porque sí, aunque creo que hay sectores de lo que es el Estado burgués del Estado español, son herederos directos, pero directos incluso familiares de las instituciones y de los protagonistas del fascismo durante el franquismo. Yo sí creo que en la sociedad española, también el propio desarrollo de la clase obrera del Estado español, ha habido un proceso progresivo democrático forzado por la propia organización de la clase obrera y su propia participación en las distintas luchas que se han dado, ¿no? No se puede hacer un calco con el Estado español de hoy, el estado de la lucha de clases de hoy y esa ola reaccionaria que hay con la de hace 50 años. Creo que podríamos abordar un poco más en esas similitudes y diferencias
cuáles son, ¿no? Y cómo se ha incidido también desde las organizaciones de vanguardia y de la propia lucha de la clase para revertir ese tema. Que el fascismo está incrustado en la propia esencia de lo que es el Estado español y sus organizaciones y sus instituciones mal llamadas democráticas, pero bueno, las institucionales, por decirlo así, sí, ciertamente. Pero ahí hay otros elementos que juegan y otros elementos representativos también de la clase obrera en esas instituciones, por así decirlo. Y por otro lado está ese debate, ¿no? Que yo quería, que podríamos abordar después, un poquito después, si España es un país con un núcleo fascista potente, que ahora se está además como protagonizando determinados eventos en la sociedad española, o hay una ola reaccionaria, no solo española, sino mundial, que obedece bueno, a los intereses de superación por parte de las grandes instituciones supraestatales, ¿no? Ya hablamos OTAN, el imperialismo, de su propia crisis económica, ¿no? Entonces, ¿por qué el fascismo cala en la clase obrera o en la juventud? Porque vivimos una crisis social y económica tremenda, vivimos una crisis incluso ecocida, ¿no? Entonces la gente vive con desesperanza, pues la inseguridad, la precariedad, la crisis económica, incluso la desinformación, viven solo alimentando sus opiniones a través de las redes sociales, que están manipuladas y controladas mayoritariamente pues, efectivamente por esa ola reaccionaria y fascista, y no se encuentra una alternativa, ¿no? Entonces, ¿por qué cala? Porque las condiciones orgánicas, por así decirlo, en las que está viendo la clase obrera, como no hay el retroceso de la movilización popular, lo que gana terreno es crear un enemigo, una dicotomía falsa, nosotros y los otros, y crear enemigos irreales. Y las candidatas y candidatos ideales para crear ese enemigo es la feminista, las personas migrantes y la posible desposesión, que eso también estaría en cuestión y podríamos valorarlo, de nuestro bien más preciado, que es nuestra casa, que ese es otro debate que merecería otro debate completo de 2 horas sobre el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad en sí misma y la ocupación o desocupación, ¿no? Entonces, quizás mi primera respuesta, ¿por qué está calando el fascismo o por lo menos la ola reaccionaria y posiciones fascistas en la clase obrera? Porque nosotras no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pues sí, quizá Tatiana sería lo primero, ¿no? Hacérnoslo mirar qué es lo que estamos haciendo mal desde el conjunto de las fuerzas obreras y los y las comunistas en primer lugar, ¿no? Bueno, Tatiana ha hablado de una ola reaccionaria mundial. A partir de esa ola, que ya lleva unos años, se han ido fraguando nuevos términos en el ámbito académico, como por ejemplo el de iliberalismo, ¿no? Se señala algunos regímenes como o algunos gobiernos en concreto, se habla por ejemplo de Hungría o de alguno más como regímenes que se marcarían dentro del iliberalismo, y hay cierto debate de si el iliberalismo es una forma de fascismo 3.0, por llamarlo de alguna forma, o si es un fenómeno diferente. Ahí hay bastante debate, incluso, bueno, se pone a veces el ejemplo de Meloni, ¿no? Que es una dirigente fascista italiana que ha llegado al poder, pero que luego en la práctica, más allá de regustos reaccionarios, pues quizás no está obrando muy diferente a como obraría un gobierno de la democracia cristiana clásico, ¿no? Eh, es una cosa distinta, es fascismo, son iliberales, son fascistas, son las dos cosas. Gabriel, ¿nos puedes sacar un poquito de este tremendo lío? Bueno, pues para mí el término iliberalismo es un concepto que abarca demasiadas cosas. Y como pasa con todos los conceptos que abarcan demasiado, me resulta un poco inoperante. ¿Por qué? Porque el iliberalismo parte de una concepción burguesa de la realidad económica y de la realidad social, que es, ante todo, la pureza de esa democracia
esa democracia liberal que se instaura a partir del siglo XVIII, libertad, igualdad y fraternidad, etcétera. El liberalismo sería, por tanto, todo aquello que se enfrente a esos principios de esa democracia burguesa, de la forma democrática de la dictadura del capital. Por lo tanto, ¿podrían caber algunos regímenes fascistas? Sí, porque los regímenes fascistas suprimen libertades civiles que estarían contempladas en ese proyecto ideal de democracia burguesa, como puede ser el derecho a voto, la división de poderes clásica en ejecutivo, legislativo y judicial, etcétera. Sin embargo, también podría entrar en ese saco un Estado socialista, donde la economía estuviera planificada o donde los medios de producción estuvieran en manos de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque estos estados socialistas restringen esa libertad que está dispuesta en ese Estado democrático burgués, esa libertad de tener propiedad privada de los medios de producción. Entonces, de nuevo, vuelve a resurgir una etiqueta académica para asimilar fascismo y comunismo frente a la forma democrática de la dictadura del capital. Básicamente, la propaganda que se ha hecho siempre. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, Ginés, antes has comentado cómo ese pasado franquista del Estado español permea todas las instituciones y bueno, pues, eh, ¿quién no ha pensado alguna vez que quienes venían a aporrearle en una manifestación pues son fascistas, ¿no? Mm, vemos cómo en esta ola reaccionaria está acrecentando la represión en muchos países, depende también la coyuntura de cada uno de ellos y de los problemas a los que se enfrenta, pero bueno, estamos viendo casos extremos quizás de violencia abierta en Estados Unidos y en otros muchos países, violencia social, ¿no? O de represiva. Eh, y ahí surge una pregunta importante y es, ¿todos los estados que reprimen son fascistas? Eh, ¿Puede existir una democracia mm, burguesa que no reprima? ¿O es algo que permea a todas las formas de dominación capitalista y no es exclusivo del fascismo? ¿Dónde podemos también poner un poco la línea roja que separen esto es represión fascista y esto es otra cosa? Bueno, la realidad es que todo Estado es represor. Todo Estado es el represor porque todo Estado representa una clase y ejerce la represión con la otra clase, ¿no? El Estado capitalista son estados represores y utilizarán, pues eso, la represión es que se puede utilizar de mil maneras. O sea, aquí tenemos, dependiendo de la coyuntura, la represión la podemos disfrazar muy sutilmente con medidas que se van aprobando leyes. Y bueno, y aquí pues tenemos en España, pues tenemos, vamos, con este carácter democrático, se sigue reprimiendo. No olvidemos que en España sigue habiendo presos políticos. En España siguen existiendo presos políticos. Eso en una democracia burguesa. Y luego, ahora, recientemente, pues hemos visto también, si estamos viendo dentro del Poder Judicial, pues la pantomima ahora que ha pasado con el fiscal general. O sea, si eso no es fascismo, el fascismo sigue operando, pero el fascismo, y como ya lo tenemos definido, el fascismo es el arma terrorista que el capital tiene ahí. O sea, vamos, no está desvinculado de los sistemas liberales en la actualidad. Es un arma de recambio. Y pienso que, claro, ahí la actuación que pueda haber en el Estado, o sea, en cualquier Estado, Estados Unidos, pues vale, no se puede decir, es un Estado fascista, pues se ejercen políticas fascistas. Por supuesto que se están ejerciendo políticas fascistas. O sea, Trump, no Trump, sino los intereses, o sea, el poder económico que representa Trump, pues por supuesto que ejerce la represión. ¿Eso es fascismo? No es fascismo, para mí es fascismo. O sea, el fascismo tiende a reprimir y luego también el fascismo tiende a controlar todo. El tema cultural, el tema ideológico, o sea, tienen esa hegemonía.
Y lo consiguen bajo el paraguas de ese sistema neoliberal, que tiene el fascismo ahí. Entonces, para mí va íntimamente ligado capital y fascismo. El tratar de separar no es que esto es un Estado liberal, pero no es fascista. Yo pienso que ahí estamos cometiendo un error. El fascismo siempre está ligado. Y luego ya, yéndome al Estado español, ¿no? Aquí lo tenemos claro. Cuando se ha dicho, ¿por qué está resurgiendo? Ya no o sea, en todo el mundo y en España. Bueno, el fascismo empieza a resurgir tras la caída de los países comunistas, de los países del este. Ahí vemos el brote del fascismo de nuevo. Cuando no hay un bloque socialista que combata eso, pues lógicamente el capital utiliza el fascismo como arma reaccionaria. Y eso lo hizo ya en los mismos países del este, donde lo que primero empiezan un poco a emerger en esos países comunistas son los movimientos neonazis, ¿no? Y movimientos neofascistas. Y luego, pues en el Estado español, claro, muy sencillo, en el Estado español, cuando ahí tuvimos un ejemplo de lucha antifascista en los años 80 y los años 90, con las plataformas antifascistas. En el momento que esas plataformas y asambleas antifascistas ya tienen muy poca incidencia, el fascismo toma de nuevo las calles. Entonces es un problema cultural e ideológico, o sea, ante todo ideológico, en el sentido de que, y cultural, porque si os acordaréis, cuando se producía esa música antifascista, esos grupos antifascistas, eso ya dentro de la cultura lo vemos muy poco. Y el fascismo, lógicamente, a la mínima debilidad del movimiento antifascista, pues ahí lo tenemos, porque no se ha ido nunca y va a resurgir. Y el problema es un problema ideológico, de lucha ideológica y de lucha por la hegemonía, de recuperar esa hegemonía, esa lucha antifascista. Yo pienso que la solución pasa por ahí. No a nivel del Estado español, sino a nivel de todo el mundo. Muchas gracias, Ginés. Bueno, pues Tatiana, te voy a hacer una pregunta que es la pregunta del millón y que quizá luego pues también sería interesante que el resto de contertulios pudieran opinar porque es la pregunta clave y es ¿qué hacemos ante esto, ¿no? ¿Cómo podemos construir un antifascismo de masas, obrero, que pueda realmente pues, plantar cara a esta ola reaccionaria y parar los pies al fascismo antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué hacemos? ¿Qué política de alianza podemos plantear? ¿Qué tipo de movimiento necesitamos? ¿Qué tipo de discurso nos pueden hacer avanzar? ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, sí, efectivamente esa es la pregunta del millón y la respuesta de los 3 millones, por lo menos. Que, que yo, pensando lo que están diciendo los camaradas, ¿no? La importancia y el gran vínculo objetivo y de análisis que tiene la herramienta del fascismo para el capitalismo mundial, ¿no? Y para el modo de superación, o sea, todas las fórmulas autoritarias, represoras, controladoras de la vida de las personas y, en general y más concretamente en la vida de las mujeres, de los colectivos LGTBI, de las personas migrantes, o sea, con todo lo que puede ser colectivo, eh, por decirlo como se llaman aquí, ¿no? Vulnerables, que no son vulnerables, son desposeídos, ¿no? Es la forma, el autoritarismo y ese control social y ese crear el enemigo, como decíamos antes, el enemigo externo, es una forma que tiene, una herramienta que tiene el capital para superar su propia crisis y para perpetuarse o intentar seguir acaparando y enriqueciéndose en el proceso, ¿no? Y mantener el control. Entonces, como yo antes decía aquí, todo lo que hemos dicho los camaradas, lo importante es retomar el camino de la lucha, de la unidad, de la clase, pero después no actuar de forma reactiva al mensaje del fascismo. Por ejemplo, no es, yo veo bien que cuando haya concentraciones fascistas haya una contramanifestación, ¿no? A veces es necesario para que haya una contestación antifascista, pero la mejor política antifascista es la política, como tú bien decías, de política de alianzas, de trabajo comunitario, de trabajo en los barrios, de, de poner en valor
pues nuestras referencias incluso de nuestras condiciones de lucha. Por ejemplo, ¿qué mejor política antifascista que reivindicar el empleo digno, la mejora de los servicios públicos, una educación crítica y formativa en la educación afectivo-sexual, retomar toda esa lucha en propositivo, plantear un mundo alternativo a eso, porque últimamente tengo la sensación de que estamos todo el día contrarrestando el discurso fascista, la ola reaccionaria, contrarrestando lo que dicen pues los fascistas en la tele, que crean una gran campaña y estás todo el día contestando a lo que dice esto y al mismo tiempo reproduce su vídeo, reproduce su foto, vas a las concentraciones en las universidades o en lo que sea, y dejamos de desplegar nuestro verdadero discurso, dejamos de explicar cuál es el mundo que queremos y cuáles son las condiciones cuál es la necesidad de hacer la revolución, cuál es la necesidad de que la clase obrera se una y siga luchando, y solo estamos contestando y estamos metidos en la ola de la campañita, que además hacemos cada vez más grande. Por eso también decía yo antes que hasta qué punto estamos en una ola reaccionaria mundial, que puede que sí, y hasta qué punto estamos en una ola propagandística de la parte de la reacción que está teniendo acceso a los medios, acceso a los medios masivos, a los medios de comunicación, y estamos todo el tiempo contestando a esa gran ola de propaganda. Más allá de que aquí como comunistas sabemos que hay unas razones objetivas para que el capitalismo mundial hoy por hoy esté apostando por esas formas reaccionarias, ¿no? Me da la sensación a veces que le estamos haciendo la campaña a la parte de la fracción de la oligarquía de cada país de hacer la campaña fascista, ¿no? Entonces, por un lado, yo diría desarmar esa campaña, no solo contestando a lo que ellos, y digo ellos porque mayoritariamente son hombres, quieren hablar, y desactivarla pues con la unidad popular, con un frente de lucha obrero y popular en los barrios, pues con el conocimiento mutuo de las asociaciones de vecinos, movilizar toda esa capacidad para, para quitarle argumentos al fascismo y desvelar en cada espacio por qué vivimos en esta sociedad así y quién se está llevando los beneficios y cuál es la alternativa, que no es echar ni quitarles a las mujeres el trabajo, ni desalojar a la gente de sus casas, ni echar a las personas migrantes que son trabajadoras y trabajadores como cualquiera de nosotras, y que el problema de la vivienda no es que me quiten la mía y que se la den a otros, el problema es que la vivienda es un derecho, no es un objeto de especulación. Entonces, yo optaría por desarrollar cada vez más campañas y desarrollar la unidad de la clase y una política de alianza amplísima, con cualquier excusa, con cualquier problema que haya en cada sector. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, llegados a este punto del debate, yo estaba notando algunas cositas que han ido saliendo o que he echado de menos que salgan, y yo las voy a lanzar, y cada cual que coja lo que le interese, lo que le guste o lo que considere que es más relevante. Sí, insistiros a Gabriel y a Ginés, que ya lo he dicho, que también me gustaría que os pronunciarais un poco sobre ese qué hacer, además de sobre estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, me parecería interesante que viéramos, hemos visto como el feminismo, como la ocupación, etcétera, etcétera, son campos donde se mueve bien la extrema derecha para calar entre las masas obreras y populares, pero hay otros pilares que me dan la impresión que también saben aprovechar bien, y es la cuestión nacional, que es muy, como sabemos, la complejidad que tiene, y cómo, bueno, pues las tensiones entre nacionalismo periférico y nacionalismo centralista, pues juega un papel importante, muy importante en el discurso de esta gente. Y también la cuestión de la corrupción, ¿no? Cómo se presentan como limpios e inmaculados, paradójicamente, después de todo lo que ha supuesto las 4 décadas de franquismo. eh,
como ellos, los limpios y los inmaculados, frente al todos los políticos son iguales, son todos unos mangantes, ¿no? También quería preguntaros un poco cuáles pensáis que pueden ser las condiciones que podrían llevar a un viraje realmente extremo que nos llevara a una dictadura fascista abierta en este país o en otros países de nuestro entorno. Es decir, ¿qué condiciones podrían llevar al capital por para que le quitara la correa definitivamente a los perros y lo soltara a morder, pero sin límite ninguno, ¿no? También quería preguntaros por una de las formas más activas y que están en el candelero fundamental ahora de fascismo, como es el sionismo, y cómo incardina con toda esta ola reaccionaria que tenemos y bueno, pues quizás si por ahí debe ser uno de los sitios en los que empezar a picar, ¿no? Para demoler a esta gente. Em, También quería preguntaros si podría proponerse en términos de reforma, sin ser reformistas, pero de reforma política, propuesta política de reforma, algún tipo de medida contundente que pudiera afectar a esa penetración del fascismo en las instituciones de la democracia burguesa española, ¿no? Y por último, pues aunque Tatiana ya ha apuntado por ahí cosas, pues ¿qué papel tiene la lucha económica más directa en todo este entramado? La lucha por el salario, la lucha por la vivienda. eh, Pueden ser el centro para, como decía Tatiana, salirnos del discurso de esta gente y empezar digamos, eh, poner sobre la mesa cuál debe ser el discurso sobre el que construir y que sean ellos los que tengan que ir a la contra. Y después de todo este batiburrillo que os acabo de soltar, pues Gabriel, tú primero, por donde quieras tirar del hilo de la madeja. Bueno, pues empezando por el tema del qué hacer. Y yo estoy un poco en la misma línea de Tatiana. Al final lo fundamental es trabajar en los frentes, trabajar con las masas, con la clase obrera, organizar a la clase obrera contra el fascismo y no centrarse en reaccionar a vídeos, a propaganda, porque al final le damos más amplitud. No olvidemos que sobre todo las redes sociales es donde ellos se manejan muy bien y el algoritmo favorece las reacciones negativas. Entonces, al final, entrando en polémica, los estamos amplificando. Algunas cosas más que se pueden hacer. Yo tristemente he visto cómo el fascismo incluso se instala en organizaciones que se dicen de izquierdas, porque a veces no nos damos cuenta de que la ideología, la extrema derecha, está impregnándolo todo y cada vez más. La lucha también tiene que ser dentro de las propias organizaciones, igual que tenemos una lucha contra el machismo dentro de las organizaciones, también tiene que haberla contra el fascismo. Y luego ya para tirar del hilo de algunas de las cuestiones que planteabas ahora, me parece interesante esto de las condiciones para llegar a ese viraje extremo y alcanzar esa dictadura fascista, que ese es el punto, por así decirlo, el punto más extremo de todo este proceso de fascistización. Yo creo, y tampoco es que lo haya analizado muy concienzudamente, pero desde luego es una impresión que tengo, que lo que va a hacer, lo único que puede provocar ese salto es la guerra imperialista. Y es la guerra imperialista activa, es decir, que el Estado español intervenga militarmente junto con el resto de Europa, porque el capitalismo, la anarquía de la producción capitalista no puede llevar a cabo un estado de guerra. Es imposible, porque necesita coordinación en esa producción. Y para eso es necesario limitar muchas de las libertades civiles, precisamente de lo que hablábamos antes con el iliberalismo. Es necesario que haya una planificación de esa producción hacia lo militar, la industria automovilística hacia lo militar, todo hacia lo militar. Entonces ahí sí que va a ser necesaria esa dictadura fascista, además de que va a tener que intervenirse, por ejemplo, en temas de servicios básicos y demás para poder mantener el estado de guerra el mayor tiempo posible.
Muchas gracias, Gabriel. Ginés, ¿tú qué opinas de todo esto? Sí, bueno, en el qué hacer, para mí es fundamental el recuperar esa cultura antifascista que se ha perdido de la clase obrera, porque yo, como he dicho anteriormente, es una lucha ideológica fundamental. ¿Por qué digo eso? Antes había una cultura, esa cultura que se organizaba. La clase obrera, la unidad de la clase obrera, se organizaba en torno al antifascismo. Es recuperar esa cultura. Pienso que es el arma más efectiva de confrontar, ¿no? Este avance que está teniendo el fascismo a nivel de mundial, ¿no? A nivel del planeta. Y lo digo porque, claro, a mí lo que me resulta peligroso es ese fascismo sociológico de las masas, porque ha impregnado, están ganando esa batalla ideológica y cultural. Cuando las masas salen a la calle, ahora tenemos los ejemplos que lo hemos visto en lo más reciente, en Torre Pacheco y tal. Bueno, yo precisamente soy de Torre Pacheco, yo tengo la familia allí y tal, y eso pues lo he vivido de una manera directa. Y era el temor a esas masas, ese fascismo sociológico. Eran las masas las que salían a la calle a la caza del inmigrante, orquestadas por la extrema derecha, pero la extrema derecha eran cuatro gatos, eran las masas, que seguían a esa extrema derecha. Y ojo al tema, que eso para mí es lo peligroso. Y luego, pues, claro, están ganando esa batalla ideológica. Y eso hay que confrontarlo. Hay que confrontarlo con una cultura antifascista. Si no tenemos esa cultura antifascista, difícilmente vamos a poder hacer frente a ello. Y por supuesto, nuestro discurso sí, hay que trabajar en los frentes, tenemos que trabajar en los frentes, la unidad de la clase obrera, pero con esa perspectiva antifascista, o sea, anticapitalista y antifascista. Si el problema, y en el Estado español, es que el fascismo no se ha ido desde el 18 de julio de 1936. El fascismo sigue en el Estado español. Sigue de diferentes maneras, pero la raíz es del 18 de julio de 1936. Ahí tenemos la raíz del fascismo, en el Estado español. Todas las ramas que salen, vamos a ir a la raíz, ¿de dónde salen? Y salen de ahí, ¿eh? Y si de hecho ese fascismo sociológico, porque ahora tanto la juventud, la gente joven, o sea, con Franco y Franco y Franco, siguen con Franco, o sea, porque ahí está realmente el fascismo, la representación viene con el franquismo en el Estado español. Vos, y luego otra cuestión fundamental, que por qué ese fascismo sociológico, porque ahí la socialdemocracia sí que tiene mucho que ver, lógicamente. El fascismo se ha normalizado. Cuando tú estás en un ayuntamiento, en una institución, con Vox, con la gente de Vox, con esas barbaridades que están normalizando el fascismo, porque entran dentro del juego democrático y están normalizando ese fascismo, porque están en ayuntamientos, en parlamentos, en diputaciones, y están junto con ellos, porque lo que deberían de hacer es abandonar, porque con fascistas realmente nosotros y los comunistas defendemos, ¿no? Con el fascismo no se dialoga, al fascismo se le combate, y al fascismo se le combate en todos los aspectos, en la calle y dentro de las instituciones. La socialdemocracia no convive con el fascismo, eso tiende a normalizar, a normalizar. Y todo eso llega a un engranaje, lógicamente, que cuando está normalizado no tenemos que olvidar que el fascismo en Italia, lo mismo que en la Alemania nazi, viene con elecciones, o sea, suben con elecciones y con el apoyo de la clase obrera. Ojo al tema, eso es peligroso. Y por eso es esa lucha ideológica ante todo. Y ahí estoy de acuerdo. Esa lucha antiimperialista, ¿no? Esa lucha contra la guerra y por la paz. Eso, la clase obrera hay que retomar también ese espíritu de lucha, porque realmente los procesos de estados fascistas vendrán tras la guerra imperialista y eso es lo que tenemos que crear esa cultura, por una parte, de unidad, recuperar esa cultura antifascista y la lucha por la paz y contra la guerra imperialista. Eso para mí serían dos puntos, ejes fundamentales en la lucha contra el fascismo hoy en día. Muchas gracias, Ginés. Tatiana, con todo este batiburrillo, ¿qué más nos quieres decir? Bueno, yo estando de acuerdo completamente con los camaradas, yo quería incorporar un planteamiento que me parece interesante, que la importancia del movimiento de mujeres en la lucha antifascista, ¿no? La importancia del feminismo, y en nuestro caso el feminismo de clase, como fórmula efectiva de combate a la ideología fascista y como también
dique de contención de la expansión del fascismo en nuestra sociedad. Porque si bien se habla de que hay una evolución fascista y de que hay mucha juventud fascista, incluso los datos demuestran que sí es verdad que entre el 18 y el 20% de una franja de la juventud del Estado español creen que con Franco se vivía mejor o que asumirían vivir en un estado autoritario porque creen que vivirían en mejores condiciones. Eso se refiere mayoritariamente a los hombres, no a las mujeres. Las mujeres jóvenes no creen en ese tipo de cosas. Sí es verdad que ha aumentado a las mujeres jóvenes que creen, algunas creen, quizás porque nadie les ha explicado cómo vivían las mujeres con Franco, ¿no? Que el tema franquista, pero se limita a un sector y además a un 18%. Quiero decir que es lo que decía antes también un poco de que igual nos estamos tragando su campaña de propaganda, pues el 80% restante no lo cree, ¿no? O lo cree de otra forma. Entonces, yo creo que el feminismo de clase y el feminismo organizado es un muro también de contención antifascista muy, muy potente, ¿no? Porque desvela además las grandes, al ser el feminismo un movimiento anticapitalista, un movimiento, como decía antes, de clase, que aúna además la lucha por los derechos más fundamentales de las personas, y el feminismo es antirracista, es antitransfobia, es antisenofobia, y lucha decididamente por la igualdad, también confronta decididamente, es como la antítesis del fascismo, por así decirlo, ¿no? Y confronta directamente ese movimiento. Con lo cual, estoy muy de acuerdo con lo que decía antes Gaby, ¿no? El primer paso también para desmontar el pensamiento o la campaña neofascista es dar la batalla también en nuestras propias organizaciones, ¿no? En las sindicales, en las sociales, en las políticas y hasta en las familiares, porque a veces ese debate te llega a través de tus hijos, de tus nietas, de lo que sea, ¿no? Por otro lado, aumentar la formación, la autocrítica, la memoria histórica, porque también una cosa que tenía la clase obrera, que teníamos, que fomentábamos, era el contarnos la historia, tener nuestra propia memoria histórica, nuestro propio hilo rojo, que contábamos cómo habían sido las luchas, cómo había sido la represión y cómo se había construido el movimiento y la lucha por los derechos de todas, por la democracia, por los procesos revolucionarios en ese momento. Y eso se fue perdiendo porque hubo toda una campaña de ocultamiento, también como decía el camarada Ginés, la mal llamada transición, ¿no? Que la gente, probablemente la mayor parte de las personas, la gente joven que está diciendo esas cosas no saben cómo se vivía con Franco, ¿no? Solo son productos de la campaña de propaganda. Pero bueno, concluir en estos dos aspectos, eso por un lado, y por otro lado, a nivel internacional, yo es que soy optimista por naturaleza y además hemos pecado un poco de eso, pero, por ejemplo, sí es verdad lo que decía el camarada de qué importancia está teniendo ahora el uso del el imperialismo, ¿no? Del fascismo, poniendo, por ejemplo, el sionismo, que podríamos plantear que es como la visión más extrema en este momento, ¿no? Y yo solo pienso, bien, cierto, es que han demostrado que son capaces de lo más ignominioso, pero ahí está el pueblo palestino resistiendo, ¿no? Ahí está la fortaleza de un pueblo organizado, de un eje de la resistencia que está organizado y ha estado dando una batalla año tras año, mes tras mes, cuando le estaban cayendo bombas día sí, día no, también día sí, no. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Que los pueblos otra vez están mostrando su organización y dando respuesta a las agresiones del imperialismo yanqui, ¿no? En Venezuela, en Colombia, estoy pensando ahora mismo, y cómo esos pueblos están también pergeñando y viendo cómo hacer resistencia a ese proceso. Con lo cual nos están demostrando que la mejor lucha contra el fascismo es la organización, la unidad y la resistencia de los pueblos. Y desde luego nuestro trabajo aquí como camaradas que creemos en el internacionalismo proletario es estar ahí con esa lucha, como decía también Ginés, antiimperialista, fundamental, por la paz, contra la guerra y antiimperialistas y siempre, siempre por la soberanía de los pueblos
y por el derecho de los pueblos a construir su destino. Yo creo que eso también es un elemento fundamental que se ha ido olvidando, la solidaridad, el derecho de los pueblos a construir su destino, que es un concepto muy básico que cualquiera puede entender, de la misma forma que defendemos como comunistas, como feministas de clase, que la capacidad de cada quien para construir su propia vida, su propio destino, que eso colectivamente es construir un mundo mejor y de respetar a los propios pueblos que hagan eso en función de lo que crean que es mejor para su sociedad, para su pueblo como conjunto, ¿no? Y como clase, es una idea básica, fundamental y profundamente antifascista, profundamente, porque el fascismo solo es jerarquía, es control social, es todo lo contrario a lo que es el desarrollo en armonía y en felicidad de una sociedad y de un pueblo. Lo que pasa es que vivimos presos de la propaganda. Muchísimas gracias, Tatiana. Bueno, pues lamentablemente llegamos al final del debate. Una pena porque las intervenciones yo creo que darían para un par de horas más como mínimo, con la de hilos de los que podemos ir tirando. Y si os voy a pedir, pues bueno, una última ronda de cierre breve, pues para que podáis situar cuál es la conclusión, ¿no? Última con la que nos tendríamos que quedar, en vuestra opinión, después de este debate sobre el fascismo y el antifascismo de clase. Gaby, cuando tú quieras. Pues yo como conclusión me voy a quedar con dos cosas. Por un lado, que el fascismo está en un avance a nivel internacional, ya sea mayor o menor grado, en fin, en cada sitio pues es un poco asimétrico. Y por otro lado, con que para combatir el fascismo tenemos nosotros que poner nuestro, nuestras fuerzas combativas hacia construir nuestra propia alternativa, no confrontando directamente ni siguiendo la agenda que nos impone los medios de comunicación. Sí que hay una campaña para que veamos que son más fuertes de lo que son, pero aún así siguen estando bastante fuertes en las bases. Muchas gracias, Ginés. Sí, de acuerdo también con lo que ha dicho el camarada. Yo diría lo que decía Lenin, ¿no? Que para que una revolución social triunfe se necesitan por lo menos dos condiciones. Primero, un alto desarrollo de las fuerzas productivas y un proletariado preparado para la revolución. Yo creo que nuestra misión en la lucha antifascista es la lucha por el socialismo. Eso es la lucha por el socialismo. Y cuando el proletariado esté preparado para la revolución, pues eso, esa será la lucha fundamental contra el fascismo, ¿no? La revolución socialista. Y para ello, camaradas, pero es una labor ideológica dentro de la clase obrera y también una labor de confrontación, porque no podemos esperarnos a que el fascismo nos ataque, porque dentro de poco empezarán a atacar. Camaradas, recordemos los tiempos de la transición, donde llegan momentos que para seguir cuando conforme se acentúa la lucha de clases, pues saldrán esos grupos terroristas a atacar a las bases que ejercen la militancia y para eso hay que estar preparados, camaradas. Por eso es recuperar esa cultura obrera antifascista y para confrontar con el fascismo, por eso hay que hacerlo ideológicamente y activamente. Y activamente. Hay que recuperar esa cultura y ante todo consolidar lo que es el partido, un partido de clase, un partido comunista fuerte que contrarreste a este capital, o sea, a este sistema capitalista, que no olvidemos, el fascismo es su arma que tiene ahí de reserva y la está utilizando, la va a utilizar cuando se acentúe el proceso de la lucha de clases y lo va a venir sacando, pero siempre va ligado, siempre va ligado. Ese neoliberalismo con el fascismo es producto de ese neoliberalismo. Y camaradas, la lucha
antifascista, la lucha anticapitalista, y para eso solamente hay una solución, la revolución socialista. ¿Mm? Muchísimas gracias, Ginés. Pues Tatiana, tu último turno. Activa el audio, por favor, Tatiana, que no se te escucha. Que muy de acuerdo con lo que han apuntado los camaradas. Yo insisto en la idea de que potenciar el feminismo de clase, potenciar la concepción integral y revolucionaria del feminismo de clase es parte esencial de la lucha antifascista y parte esencial de la construcción de la conciencia antifascista en los tiempos en los que se desarrolla ahora mismo nuestra lucha, ¿no? La lucha de clases en el Estado español y a nivel internacional también. Sí es verdad que no todo el fascismo o el antifeminismo es fascista, pero todo el fascismo es antifeminista. Y lo que quieren es cuestionar fundamentalmente y quebrar los grandes avances que han desarrollado la lucha de las mujeres a lo largo de los 2 últimos siglos. Y como bastión fundamental, yo creo que hay que seguirlo potenciando. Y cada una de nosotras, cada una de nosotros tiene que convertirse en un ariete feminista porque golpea en esencia el fascismo, ¿no? Por otro lado, efectivamente, la lucha cotidiana contra la precariedad, contra la explotación, contra la falta de vivienda, construir nuestras propias alternativas y construir una alternativa realista, ilusionante para la clase, para la juventud, y que es la que desarrolla, que es la que está en el programa del partido, que es la construcción de otro mundo, desde otra perspectiva, es lo que va a ser la lucha antifascista, además lo que han dicho los camaradas, porque va a poner otro foco en perspectiva a la sociedad y al pueblo y a la clase trabajadora. Porque la juventud no ve futuro, no ve posibilidades y como no ve futuro, vuelve al pasado, hace un proceso reaccionario. Pero el futuro existe, el futuro se construye entre todas y el futuro lo construye la clase obrera y el futuro es revolución. Así que yo apuesto porque aprendamos a organizarnos, pero a soñar juntas y que le digamos a la juventud, hombres y mujeres, que ese mundo de igualdad, de desarrollo personal y de construcción colectiva es posible y que es la revolución. Muchísimas gracias, Tatiana. Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy. Creo que ha sido más que instructivo y bueno, os emplazo a poder contar con vosotros y vosotras en otras ocasiones. A Tatiana ya es la segunda vez que la explotamos. Estoy seguro que con Gaby y con Ginés volveremos a contar en el futuro. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.